pensaba que tendrían que improvisar un poco la ponencia del mismo, pero bueno, he militado 13 años en una organización marxista-leninista, a ver si se me ha quedado algo, no sé si se me ha pegado a empezar por casualidad. Y bueno, vamos a empezar con una pequeña biografía de Lenin. Voy a centrar muy poco en sus obras, ¿vale? Un poco las tres obras que siempre se recomiendan son El quehacer, El Estado y la Revolución, y sobre todo y ante todo, muy recomendada para los nuevos y las nuevas, La enfermedad infantil del izquierdismo en el comunismo. Bueno, pues eso, habíamos dejado al pobre Carlos Marx, que había muerto, a su entierro asisten 4 o 5 personas, mandan un saludo el Partido Obrero Socialdemócrata Alemán y manda un saludo el Partido Socialista Español, que cada vez se creaba en 1888, si no me equivoco. Lenin nace en Simbirsk en 1870, como comentaba antes, era hijo de una familia de terratenientes. Si no me equivoco, no sé si me lo estoy inventando, pero creo que había un cierto conflicto entre su familia paterna y los Romanov, ¿no? Y la familia del zar. Bueno, en el 79 ingresa en el instituto. El director del instituto va a ser el padre de un político con el que se va a encontrar después, con Kerensky. En el 87 ejecutan a su hermano porque había puesto un atentado, hecho un atentado contra el zar. Una de las primeras teorizaciones que hace Lenin es plantear que el terrorismo es contraproducente. Él viene a decir que las acciones concretas, violentas, que tratan de provocar el miedo en la otra parte y nada más, lo que hacen es crear mártires entre tus enemigos, con lo cual al final no cambias nada, porque si el problema es un problema de sistema y no es un problema de personas particulares, pues no cambias nada y además le estás dando argumentos morales a tu enemigo. En el 1888 ingresa en la Universidad de Kazán, ingresa en septiembre, lo expulsan en diciembre, la vía parda, crea el movimiento estudiantil, se moviliza y demás, y lo echan de la universidad y además era un tío que estaba seguido porque su hermano había intentado contestar. Y bueno, pues eso, lo echan del instituto, perdón, de la universidad. En el 89 lee El Capital. Se me ha olvidado decir antes que Marx publica el tomo primero del Capital, pero Engels se encarga de recopilar todos los apuntes que tenía Marx y publica post-mortem el tomo segundo y el tomo tercero del Capital. La idea de Marx en principio era escribir sobre la economía en el capitalismo y después escribir sobre el derecho en el capitalismo, la ideología en el capitalismo y dar una visión un poco más global, ¿no? del capitalismo o del modo de producir capitalismo. En 1891 entra en contacto con los populistas. Es un poco la traducción de un movimiento que lo que perseguía era hacer una revolución, pero teniendo como principal sujeto político al campesinado. Y que además pues, tiene muchos elementos un poco del anarquismo, ¿no? Es un movimiento que lo que persigue es pues, que existan pequeños propietarios y que de ese modo pues, no exista explotación. Después se va a dedicar a criticar a los populistas a machete porque choca con ellos, ¿no? Ese mismo año se examina, le permiten examinarse de sus estudios de Derecho y saca unas notas brillantes. Se había estudiado Derecho por su cuenta y le había sacado con buenas notas. En 1892 ejerce la abogacía, también le cuesta mucho trabajo por lo mismo, porque es un tío muy señalado. Y se establece en San Petersburgo. En el 94 conoce a Krupskaya, que será su pareja y con la que se casará, porque una de estas lo exilian a uno de los dos y para poder estar un pico pues se casará.
En 1895 se pega un cacho de viaje y visita Suiza, visita París y visita Berlín. Y sobre todo aprende mucho de cómo se organizan el Partido Obrero Socialdemócrata Alemán. Y va a traer muchos aprendizajes de fórmulas organizativas. En el 1896 es detenido, es condenado a 3 años. Y en 1898 es el primer congreso del Partido Obrero Socialdemócrata Ruso. ¿Vale? Bueno, ahora empieza lo bueno. En 1900 se publica Iskra, que significa la chispa. Y es un periódico en torno al que más adelante Lenin va a intentar crear una cierta unidad de los diferentes grupos socialistas que existen en Rusia. En 1903, tercer congreso del Partido Obrero Socialdemócrata Ruso, si no me equivoco, es cuando él ya plantea un poco su principal aportación, una de sus principales aportaciones, que es la idea del partido de nuevo tipo. Es decir, frente a la mitad del partido, Lenin plantea que es necesaria una organización de vanguardia. Frente a quienes pensaban que el partido tenía que ser una organización de masas. Vamos a ver qué es la diferencia entre el modelo de partido de vanguardia frente a las organizaciones de masas. ¿Qué significa vanguardia? Decidme a alguien que se le ocurre. Y por delante. Ir por delante, ¿no? Quedar por delante. La primera línea de batalla, ¿no? Efectivamente, etimológicamente, vanguardia viene del francés y significa que va en guardia. Y que va en guardia porque eres el primero en llevarte la hostia. ¿Vale? O sea, ser vanguardia, primero la vanguardia no se autoproclama, eso es vanguardismo, como dicen yo soy la vanguardia del proletariado, sino que más bien se demuestra. Y se demuestra porque estás en los fregados, ¿no? Y este partido, el Partido Comunista de España, se ha destacado precisamente porque en los momentos más duros ha habido gente que ha tenido las agallas de dar la cara por el conjunto de la clase trabajadora en las condiciones más inhóspitas imaginables. Y es ahí donde la gente te reconoce como vanguardia. Que seas vanguardia no quiere decir que vayas solo. Que seas vanguardia quiere decir que vas delante con más gente. ¿Vale? Es decir, por ejemplo, cuando yo estaba en el movimiento estudiantil, los militantes de las juventudes comunistas estábamos en la vanguardia. Pero había gente de otras organizaciones políticas, había gente que no militaba en organizaciones políticas, que también se ponían los primeros a llevarse las hostias. Y también era vanguardia. Ninguno decíamos que era vanguardia, que éramos vanguardia, pero después con el tiempo te das cuenta de que sí, de que estábamos ahí donde había que estar, ¿no? Bueno, ya digo, el partido se divide en dos concepciones del modelo de organización de vanguardia frente al modelo de organización de masas. Una organización de masas es aquella donde puede participar cualquier persona, donde no se le pide ningún tipo de compromiso, donde la disciplina es más o menos laxa. Es decir, la mayoría de los frentes donde participamos, el movimiento de las pensiones, el sindicato, la mayoría de los espacios, no te requieren que tú estés de acuerdo con el 100% de la línea de esa organización, sino con una serie de cositas con las que tú estás de acuerdo y luego ya cada uno que sea de su padre y de su madre, que piense de su manera, ¿no? Pero digamos que no existe un compromiso férreo, ni tiene una fortaleza ideológica dura. En la organización de vanguardia sí. La organización de vanguardia es una organización de cuadros, con una disciplina. Consciente. ¿Qué significa ser un cuadro? Un cuadro es una persona que en cualquier ámbito es capaz de dar el discurso de la organización. Si te pregunto sobre cualquier tema, tienes tan interiorizada la línea política de la organización que eres capaz de decir lo que diría cualquier dirigente de la organización o lo que han aprobado los documentos, ¿no? También un cuadro es una persona que es capaz de desarrollar cualquier tarea que la revolución demanda. Es decir,
Que si tú un día te tienes que poner detrás de una barra, poner cerveza, poner cerveza. Que si un día tienes que poner delante de la policía, poner delante de la policía. Y si tienes que pegar cartel, pegar cartel. Y si tienes que estudiar astrofísica, pues estudia astrofísica. ¿Vale? Yo tuve que estudiar programación cuando llevaba la responsabilidad de formación de las juventudes. Hice una página web, tuve que aprender un video tutorial a acceder, yo estudio Derecho, pero ahora sé Derecho y un poquito de informática. Bueno, pues eso, básicamente, también otro concepto que va aparejado al de organización de vanguardia, Lenin lo expresaba, vamos a ver. Una organización de revolucionarios profesionales, que no quiere decir que vayamos a cobrar por esto, ni mucho menos, porque le perdemos dinero, como sabréis. Lenin lo expresaba en una frase que es gente que no dedique solo sus tardes libres, sino su vida entera a la revolución. O sea, gente que sean revolucionarios las 24 horas del día, desde que se levantan hasta que se acuestan. Y que en todo momento prediquen con el ejemplo de lo que dice la organización. O sea, lo que decía el Che, ¿no? De que el socialismo es la ciencia del ejemplo. Y bueno, aquí de lo de la disciplina consciente lo veremos ahora, pero también un partido muy fuertemente ideologizado, con una fuerte disciplina. ¿Qué significa la disciplina? Pues la disciplina, decía Gramsci, que es el control del yo interno para alcanzar un fin superior. Es decir, que no hacemos lo que nos da la gana, sino que nos sometemos a unas normas que nos hemos dado. Y es una disciplina consciente porque hemos participado de un debate profundo y estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo, al final se ha aprobado una cosa y la llevamos hasta sus últimas consecuencias porque hemos participado de la elaboración de esa decisión. Bueno, pues ya digo, la organización de masa sería lo contrario. La organización de masa, aquí normalmente tenemos un cacao enorme, ¿vale? Porque normalmente llegamos a las organizaciones de masa y le pedimos a la gente que sea comunista. Y llegamos a la organización comunista y queremos meter aquí a todo el mundo. Y no se trata de eso. En la organización de vanguardia están los comunistas, la gente más avanzada del movimiento. O sea, si hay gente de otros movimientos que no son comunistas, al final nos vamos a acabar encontrando. Y ya digo, la organización de masa pues, es una cosa más flexible, más laxa, para que me entendáis. El partido debería ser de vanguardia, Izquierda Unida debería ser de masas, o comisiones debería ser de masas. O el movimiento de... Si después vamos a intentar todo lo contrario, si vamos a hacer unas organizaciones muy cerradicas, como pasa muchas veces en muchos sindicatos que son muy combativos, porque son 4, pues estamos creando una confusión de términos, ¿no? Pues eso, Lenin va a plantear la necesidad de un partido de nuevo tipo, de una organización de vanguardia, y eso va a hacer que el partido se divida en dos. ¿Vale? En este congreso, en una primera votación Lenin se queda en minoría, pero se dan de baja a unos delegados y al final este modelo de organización se impone porque Lenin tiene la mayoría. Se produce la separación de los bolcheviques y los mencheviques. Bolchevique significa la mayoría, menchevique significa la minoría, ¿vale? Los mencheviques lo que entendían era eso, era que había que hacer una organización muy laxa, muy abierta, donde podían participar los simpatizantes, donde se te exigiera un compromiso férreo. Seguimos. Eso, estamos en el tercer congreso del Partido Obrero Socialdemócrata Ruso. En 1905 estalla la revolución. Y estalla la revolución sin que el Partido Obrero Socialdemócrata Ruso pinte demasiado. ¿Vale? Unos años antes, Lenin ya había planteado en el qué hacer un poco esto, el modelo de organización de vanguardia, ¿no? Y va hablando de la necesidad de que sean cuadros formados, ideologizados, disciplinados. Y también, ya digo, en Rusia había un montón de organizaciones socialistas repartidas por ahí, pero cada una iba a su bola. Cada una hacía una cosa, cada una tenía unas consignas, y la idea de Lenin, de aquí nace el centralismo democrático, y la unidad de acción. Esto va a pasar, por ejemplo, en la UJC. La UJC pasó al leninismo
como hace 15 años o así, y pasaba que cada comunidad autónoma tenía una definición ideológica propia. Había unos que eran marxistas revolucionarios, otros que eran marxistas leninistas, otros que eran trotskistas, cada uno era de su padre y de su madre, ¿vale? Y la propia UJC va a vivir un poco ese proceso de empezar a construir una única visión de organización con unas mismas consignas, aunque dentro de cada sitio pues se vaya adaptando. Y ahora mismo en el partido, que no estamos tan mal, pero estamos reguleros, a lo que tenemos que atender un poco también es a eso. O sea, que en vez de que cada pueblo, de que cada provincia, de que cada comunidad autónoma tenga su propia película, que vayamos tendiendo a tener unas consignas y unas líneas generales que sean comunes, aunque después cada uno trabaje sus particularidades. Bueno, más cosillas. Vale, en 1905, ya digo, es un fracaso, sanguinario también, pero el propio pueblo ruso crea una institución nueva que va a ser muy útil después, que son los soviets. La traducción de soviet sería consejo. Para que nos entendamos, es un poco como el 15M, pero a lo bestia. ¿Vale? Mucha gente, asambleas y demás, donde la gente participa directamente de la toma de decisiones de forma asamblearia. Ya digo, es una experiencia que se va a mantener, la de los soviets, aunque la revolución fracase. Y va a dar muchos aprendizajes al movimiento ruso. En 1906 se crea la primera Duma, que es el equivalente al Parlamento. Ya digo, hay que partir de la base de que en los años en los que estamos hablando la democracia no era lo normal, ¿vale? Y se crea un Parlamento donde pueden participar los propietarios. Bueno, Lenin sigue de exilio en exilio, se establece en Ginebra, después vive en París. En 1914, es la Primera Guerra Mundial. Y eso va a hacer que se remuevan las vestiduras de los partidos marxistas o socialistas de toda Europa. ¿Por qué? Porque en el momento en el que unos países entran en guerra con otros, la mayoría de los partidos socialdemócratas, estamos hablando de la Segunda Internacional, tiene predicamento sobre todo en Europa, muchos de ellos van a apoyar los presupuestos de guerra. Entonces la consigna de proletarios de todos los países unidos, pues se la pasan un poco por el forro. Y bueno, pues Lenin ya, él sí tiene muy clara la consigna de la paz. Y aquí se da, bueno, me he saltado un detallito que no se suele mencionar, que la gente no suele conocer. En 1907, Lenin propone la independencia de las organizaciones juveniles. ¿Vale? Habían existido algunos conatos, sobre todo en España, en el norte de España, de algunas organizaciones juveniles, y Lenin defiende a machete en Stuttgart, en un congreso internacional, que las juventudes tienen que ser independientes. Y tienen que ser independientes sobre todo para librarlos de la influencia de lo que él llama los oportunistas. Él llama oportunistas, lo voy a ver en la enfermedad infantil del izquierdismo, a todos los que solo ven los cauces institucionales como una vía para la revolución. Y él considera que si las juventudes y el partido están juntos, las juventudes van a acabar siendo manipuladas por el partido. Y desde entonces nacen las juventudes socialistas en aquellos entonces, y esas juventudes socialistas en todos los países de Europa van a tener una posición a la izquierda de los partidos socialistas. Van a defender sin ambajes la paz y el internacionalismo. Y va a empezar a haber una fractura entre las juventudes y los partidos. Y también se va a dar una fractura a lo interno de los partidos. Porque normalmente quienes apoyan los presupuestos de guerra son los de la dirección y los cargos institucionales en los parlamentos, y los que defienden las posiciones internacionalistas o revolucionarias van a ser las bases de los partidos. Bueno, ya veremos cómo se resuelve esto. En 1916 escribe el imperialismo como fase superior del capitalismo. Y bueno, llegamos a 1917 y empieza lo bueno. Empieza la revolución. En febrero hay que tener claro que los rusos usaban un calendario diferente al nuestro.
Entonces la Revolución de Octubre será en noviembre, la Revolución de Febrero empieza el 8 de marzo, ¿vale? Salen las mujeres a la calle, las mujeres sois las responsables de la reproducción de la vida al final, de los cuidados, y cuando ya falla todo, ya no hay nada que poner en la mesa, y encima están tus hijos en la guerra, salen las mujeres a la calle y dicen ya no podemos más, vamos a reventar, y es cuando sectores obreros y se convierte aquello en la Revolución de Febrero. Esa Revolución de Febrero pues, se va a saldar, entre otras cosas, con el restablecimiento de la Duma, del Parlamento, ¿no? Los soviets, que habían surgido en 1905, siguen existiendo con más fortaleza, con una capacidad de controlar mucho, y Lenin plantea las tesis de abril. Las tesis de abril son tesis, son frasecitas cortas que lo que van a plantear un poco el programa en la revolución. Entre otras cosas, me hizo gracia porque estuve leyendo ayer, y entre otras cosas establecían la revocabilidad de los cargos y los topes salariales de los cargos públicos. Eso hace 100 años, y bueno, aquí estamos retomándolo un poquito. Bueno, ¿qué es lo más importante que dice las tesis de abril? Lo que quiero decir es, no tiene sentido que tengamos una institución donde el pueblo se representa a sí mismo y que ahora vayamos a aceptar una Duma, un parlamento. No tiene sentido, sería dar un paso para atrás. Entonces la consigna, aunque nosotros los bolcheviques estemos en minoría en los soviets, la consigna tiene que ser todo el poder para los soviets. Lenin se está contradiciendo porque su programa hasta entonces había sido hay que crear una Duma, pero se da cuenta, o sea, y esto es un elemento fundamental en el leninismo, lo que llamamos leninismo, es el análisis concreto de la realidad concreta y también la firmeza en los objetivos y la flexibilidad en cómo conseguirlo. Es decir, si tu objetivo es llegar hasta allí, tienes que llegar hasta ahí. ¿Cómo llegues hasta ahí? Pues ya te lo buscas tú como puedas. No hay una forma rigurosa de cómo llegar hasta ahí. Ahí entramos un poco en algunas de las categorías que utilizan las organizaciones leninistas, que son categorías de guerra. Esto es una guerra contra el capital. Una guerra sin cuartel. Y como es una guerra, hay que usar las artes de la guerra. Hay que tener una estrategia y una táctica. ¿Qué es la estrategia? Pues la estrategia es que yo tengo un objetivo estratégico, un objetivo al que quiero llegar, y para llegar a ese objetivo tengo que ir solventando los pequeños pasitos que voy dando hasta ese objetivo. Eso sería la táctica, ¿no? Hay que ser firme. Bueno, él lo decía con una frase que es hay que ser firmes en el qué y flexibles en el cómo. Hay que tener un programa en que se vea a dónde vamos y qué es lo que estamos proponiendo. Y hay que tener un programa y unos objetivos máximos y un programa y unos objetivos mínimos. Es decir, el comunismo entra dentro de nuestro objetivo de máximos. Pero nosotros cuando vamos a hacer una alianza no le exigimos a la gente que su objetivo sea el comunismo. ¿No? Por ejemplo, en la guerra civil nosotros nos conformábamos, por decirlo así, con que las fuerzas progresistas sobrevivieran y tiraran para adelante. No tenían el mismo objetivo que nosotros, pero por el mismo camino llegábamos nosotros hacia el socialismo, ¿no? No sé si me estoy explicando. Pues los objetivos máximos y los objetivos mínimos hay que tenerlos claros para no caer en la frustración y tampoco montarse películas. Si te marcas unos objetivos máximos inalcanzables, caemos en el maximalismo, que es paralizante. Es decir, yo no voy a salir de mi casa si no es para hacer la revolución. Así que hasta que no haya una revolución, a mí no me llame. Paralizante, es una cosa que te está marcando un objetivo sin que dar los pasitos para llegar a ese objetivo, ¿no? También hay que tener cuidado con lo contrario, con el tacticismo. El tacticismo es ir dando bandazos y perder de objetivo, perder de vista el objetivo estratégico, ¿no? Que también nos ha pasado una vez en la historia.
también nos ha pasado, y es una crítica que se le puede hacer, por ejemplo, a Carrillo, subordinar la estrategia a la táctica. Es decir, para conseguir llegar al socialismo estoy dispuesto a renunciar a todas las cosas que me llevan al socialismo. Pues no, pillo, eso no te va a servir. Bueno, hay que tener claro quiénes son los enemigos. Y hay que distinguir entre enemigo estratégico y enemigo inmediato. Os pongo un ejemplo que se suele poner siempre. La Revolución China. La Revolución China dura 30 años y bueno, en mitad de la guerra hay un choque. Con la guerra básicamente pues los nacionalistas de Chiang Kai-shek contra el Partido Comunista. Y ahora llegan los japoneses e invaden China. Y coge Mao y le dice a su enemigo, con el que se estaba matando, Quillo, espérate, vamos a acabar con los japoneses y ahora ajustamos cuentas. ¿Vale? Porque el enemigo inmediato era el imperialismo japonés. Y si ganaba el imperialismo japonés, lo que pasara entre los chinos daba un poco igual. ¿Vale? Igual que hay que tener en cuenta quiénes son los enemigos, hay que tener muy claro quiénes son los aliados. Existen alianzas estratégicas, gente que va a estar con nosotros siempre, existen alianzas tácticas, coyunturales, que ahora me voy a liar contigo, pero en realidad no vamos al mismo sitio. Más cositas. ¿Cómo va de sueño? Se os ve el 4 de la tarde. Bueno. Yo si me duermo me voy Otro elemento importante es la vinculación, la ligazón con las masas. Es decir, si la vanguardia va a adelantar, si la vanguardia vaya por Cuenca y las masas están aquí, pues no nos sirve. Tiene que existir una vinculación, una ligazón que nos permita entender hasta qué punto podemos tirar un poquito más de las grandes masas. Muchas veces nos pasa eso, que nos quedamos en nuestro identitarismo, nos ponemos a hablar en comunistas y desconectamos con la clase trabajadora. Una forma de propiciar la ligación con las masas es el modelo de organización sectorial, por sectores. ¿Qué es esto? Bueno, nosotros desde nuestra legalización funcionamos desde el año 75, si no me equivoco, funcionamos de una forma territorial. Y nos organizamos así porque nuestra única perspectiva era la electoral y las elecciones se organizan territorialmente. El modelo leninista se organiza tanto por los territorios como por los sectores. ¿Y de qué depende que nos organicemos de una manera o de otra? De dónde desarrollemos nosotros nuestra vida. Es decir, si yo me paso 8 horas trabajando en un instituto y yo en mi barrio pues paso 4 horitas de tiempo libre, no tiene mucho sentido que yo organice la movilización social en torno a mi territorio. Tiene más sentido que me organice con otros profesores o con los compañeros de mi centro, con lo que sea. Eso no quiere decir que no pueda existir un ámbito territorial. Yo conozco a grandes cuadros de este partido, normalmente camaradas mayores, que se criaron en el modelo leninista y que son referentes en sus barrios, que participan en asociaciones de vecinos y que ahí tienen una fuerza de incidencia muy importante. Si yo estoy dedicando más tiempo a la lucha en mi barrio que a la lucha dentro de mi centro de trabajo, tiene más sentido que me organice territorialmente. ¿Vale? Tenemos que ir entendiendo un poco a esto. También voy a poner otros ejemplos de las diferencias entre el modelo
entre el modelo, digamos, socialdemócrata de la agrupación, que es como nos hemos organizado hasta ahora, al modelo leninista de lo hemos llamado núcleo. En el caso de las juventudes, en mis tiempos mozos nos llamábamos colectivos, ¿no? Llamáis ahora. Muy bien. Bueno, ¿qué es una agrupación? Una agrupación es un grupo de 30 o 40 personas, por lo menos en el censo, ¿no? Donde hay una dirección, donde hay 3 o 4 personas que se desloman a trabajar 24 horas y un grupo de gente que acude una vez cada 2 meses a la reunión de la agrupación a aplaudir discursos. Perdonad que sea así de ácido y de duro, pero nos pasa un poco eso. ¿Qué es un núcleo? Un núcleo es una organización más chiquitita, eso la gente de la juventud lo sabe mejor. Una organización muy chiquitita de 10, 15 personas, bueno, en el caso de la juventud llega hasta las 10, no sé cómo lo hemos puesto nosotros en nuestro último congreso, pero es una organización más chiquitita que se reúne más habitualmente y donde absolutamente todo el mundo tiene que rendir cuentas. Todo el mundo. En una organización leninista no hay separación entre la dirección y las bases. No existen las bases. Todo militante de una organización leninista es dirección. Ya sea porque tienes una responsabilidad en tu organización de base o porque la tengas a otro nivel. Pero después de una reunión de una organización leninista, todo el mundo tiene que rendir cuentas de sus tareas. Con lo cual todo el mundo tiene que tener una tarea. Y con lo cual todo el mundo tiene que tener un objetivo de hacia dónde va a aportar, o sea, hacia dónde va su trabajo y qué va a aportar a la revolución en general, ¿no? Es decir, es un trabajo de hormiguita. Cuando a Lenin le preguntaron qué era el marxismo revolucionario y cuando le preguntaron al Che qué era el leninismo, respondieron trabajo, trabajo, trabajo. Y en el caso del Che, de Lenin, porque en ruso tenía más juego la palabra, porque era como una palabra que significaba esfuerzo, trabajo y entrega, una cosa así, ¿no? Es un trabajo muy cotidiano, de ese que no se sube a las redes sociales, de ir a la delegación de alumnos o al sindicato todas las semanas y hacer un trabajo constante hasta que salte la chispa y estemos donde hay que estar. ¿Vale? No sé si me estoy explicando. Pero básicamente, pues eso, el núcleo es más chiquitito y, sobre todo, pues eso. Tienes que rendir cuenta de una tarea, te preocupas de tener una tarea y te preocupas de cumplir con tus tareas. Y pequeña tarea, después de un tiempo, van surgiendo las cosas. ¿Qué más cositas? Pues eso. En el modelo de organización leninista se hace lo mismo que se hace en la agrupación, de pegar carteles y demás, y además, cada militante tiene que tener un frente de intervención, un sitio donde incidir. Bueno, ¿qué más cosas os cuento yo? Vamos a hablar del centralismo democrático. Bueno, la crítica y la autocrítica, os decía al principio, la crítica no es decir cosas malas. Lenin decía que la verdad es siempre revolucionaria. Y nuestro objetivo es tener una visión realista de dónde estamos luchando y de con qué herramientas contamos realmente. Ya digo, la crítica no es solo decir las cosas malas. La crítica es extraer los elementos negativos y extraer los elementos positivos. Entonces terminamos una manifestación y hacemos crítica de cómo ha ido la manifestación. Pues mira, no está mal, ha venido bastante gente, pero estaba la gente un poco apagadilla, yo creo que la próxima vez deberíamos poner una batucada o algo así, ¿no? Y extraer elementos positivos y elementos negativos. Cuando Fidel entra en La Habana el 8 de enero del 59, lo primero que dice es: el primer deber de un revolucionario es decir la verdad. Y no lo decía como una cuestión ética, aunque para los revolucionarios cubanos la ética tenía mucha importancia. Él lo explica por una cuestión práctica, él decía, cuando nosotros nos hacían cualquier tratado del ejército de Batista, nosotros lo contábamos por la radio y decían, oye, nos han metido un gol y nos hemos equivocado no sé dónde. Y nuestra gente no volvía a cometer ese error. Los de Batista, cuando ellos le hacían una emboscada a los de Batista,
se callaban y mandaban a otros a hacer lo mismo. Entonces caían uno y otro y otro y otro, simplemente porque no les decían la verdad. ¿Vale? O sea, simplemente no podemos engañarnos. Hay que huir de lo que se llama el subjetivismo. El subjetivismo es autoconvencernos de que somos los mejores, de que somos unas máquinas y de que... Pero bueno, lo que decía antes más, ¿no? La praxis es criterio de verdad para el marxismo. Si tan bueno eres, demuéstralo, no lo digas, hazlo. Pues hay que evitar porque nos pasa muchas veces. Nos pasa muchas veces de grandes cantidades de masas han salido a la manifestación, tú estás allí con 15 personas. Y dices, bueno, puedes engañar todo lo que tú quieras y puedes decirle a la gente que vamos ganando, pero lo vamos ganando. También hay que, todo esto, todo lo que hemos visto hoy, hay que tener en cuenta de que este arma de guerra son seres humanos. Y a los seres humanos hay que tratarlos con cariño. ¿Vale? Entonces, las críticas hay que hacerlas de forma lo más constructiva posible, intentando hacer el menos daño posible a la persona a la que se está criticando, ¿no? Y partiendo siempre de otro elemento que es la corresponsabilidad. En una organización burguesa, tú lo que buscas es trepar a base de señalar los errores de los demás. Aquí eso es pecado mortal. Aquí todos somos responsables de todo lo que se hace por activa o por pasiva. Y hay que asumir la parte de responsabilidad que nos toca en cada acción. Bueno, ¿qué más cositas? Bueno, pues eso, básicamente, no sé si alguna intervención, alguna cosilla que me esté dejando en el tintero, que queráis que me comentar. Caras de Dios mío, son las 4:30 de la tarde. Una cuestión sobre el tema de la crítica y la autocrítica. Muchas veces creo que el primero, ¿no? Que nos tomamos las cuestiones como algo personal, pues no debe serlo. Que supongo que si estamos en una organización de este tipo es porque nos une un fin mayor, ¿no? Que es nuestro propio ego. Y me parece muy interesante el tema de la crítica y la autocrítica. Y dejar un poco las movidas personales que pueda o haya podido haber al margen. Claro, lo personal es político, pero hay que saber separar, como dice el camarada, que es una decisión política y que es una cuestión personal, ¿no? Yo a mis camaradas, a los que más quiero, les hago críticas en las reuniones, se las hago en las reuniones, no se las hago en las espaldas. Se las hago en las reuniones para decir, oye, que en esto nos hemos equivocado y bueno, ya está, no pasa nada, vamos a mejorarlo y vamos a cambiarlo, ¿no? Bueno, si os parece, nos vamos a un textito que hay por ahí, que es de las juventudes. Es un texto un poco apócrifo. La persona que lo escribió se cambió mucho cuando yo lo publiqué. Son una recopilación de consignas de las juventudes comunistas, ¿vale? Hay cosas que no se aplican a los que somos militantes del partido, como por ejemplo cuando pasas al partido, ¿vale? Pero bueno, no hay que tomárselo como una biblia ni nada de eso. Hay que huir del dogmatismo. El dogmatismo es dar explicaciones sencillas a realidades complejas, explicaciones inmutables a realidades que son cambiantes, ¿no? Pero bueno, es un texto que es gracioso y que bueno, hace que la militancia sea un poquito más llevadera y sobre todo trabaja lo que se llama la moral revolucionaria, ¿no? ¿Cómo tenemos que trabajar en el día a día para que esto marche? Y trabajar en el día a día es tratar a las personas que tenemos alrededor como personas, ¿no? Con cariño. Si os parece, ya que estáis dormidísimos y dormidísimas, vamos a ir leyendo una consigna cada uno, ¿vale? Venga, pues empieza el camarada con la primera. Organizarse, repartir tareas y ponerse a trabajar. Repartir tareas y ponerse a trabajar. Nuestra cultura es método de trabajo, método de organización, método de intervención política. Decía Lukács que el leninismo, bien entendido, se circunscribe en la cuestión de método, de cómo se hacen las cosas. Seguimos. Todos tenemos una tarea de la que rendir cuenta. Vale, pues hemos dicho antes. En una organización marxista y leninista, no, marxista, leninista. No hay distinción de división y base. Desde el momento que asume una tarea
Ya forma parte de la dirección a un nivel. Lo que decíamos antes. La organización no es un ente abstracto, es todo y cada uno de sus militantes. Es una unidad superior a la suma de las partes, porque a los militantes les une un proyecto, una estrategia, una cultura y un método. Claro, cada cosa que hagamos nosotros es algo que está haciendo el Partido Comunista de España. Así que tenemos mucho cuidado con lo que hacemos en público, ¿no? La labor fundamental de la organización política es hacia afuera, hacia la sociedad. Hacia adentro solo queda el mantenimiento y extensión del aparato y la formación de cuadros. Claro, si nos encerramos solo en las tareas administrativas de mantener el chiringuito este, no tiene sentido nuestra tarea. Nuestra tarea es hacer la revolución con la gente, por eso tenemos que estar con la gente. Un cuadro es alguien que sabe actuar en cualquier circunstancia y situación dentro de la línea política de la organización. Lo que hemos dicho antes. Un cuadro no es un robot que hace lo que le manden, ni un loro de repetición de consignas, leídas en libros o oídas por ahí. Un cuadro no es un monje soldado que combate y adoctrina. Eso, no somos católicos, no hay que fustigarse ni nada de eso, hay que disfrutar de la vida y de paso transformarla para que disfrutemos más de la vida. Un cuadro analiza la realidad que le rodea a todos los niveles. Organiza a la gente en torno a los problemas e intereses concretos, buscando siempre soluciones colectivas. Agita para vincularse a la gente a la que se dirige, no solo a otros comunistas. Claro, otra cosa que he saltado, que es importante, es nuestra manera de trabajar tiene que ser ir al interés más inmediato, las pensiones, las condiciones de trabajo y demás, y que la propia lucha de la gente haga que la propia gente se dé cuenta de que si no es derrumbando el capitalismo, no se pueden conseguir esos intereses más inmediatos. Venga, seguimos. Todo militante pasa inevitablemente por varias crisis en su militancia. La primera de ellas es la crisis del primer año aproximadamente. Es la que el militante se planea en serio el sentido de lo que está haciendo como militante comunista, más allá de la simpatía de la gana abstracta para hacer cosas. Suele darse la primera vez que prioriza lo colectivo, lo unión privado y sobre algo personal, cita como buena cita. Bueno, que sea la primera vez que ha sacrificado un domingo por la militancia, pues ahí está esa señal. El síndrome de la primera dificultad, que no tiene que ver con la crisis del primer año, se da cuando el militante se enfrenta por primera vez a la pelea de envergadura y falla. Entonces, caben varios caminos. Tirar la toalla, buscar culpables, en lo injusto, cruel, la sociedad aborregada, la paz holgazana, la dirección malvada, uno mismo por incapaz, o analizar los fallos y empeñarse en superarlos, individual y colectivamente. Esta última opción es la que nos convierte en cuadros, enriquecerá a la organización y nos enriquecerá a nosotros como personas. Claro, ¿cuántas veces nos ha pasado? El síndrome de la última etapa se da cuando un militante ha agotado un ciclo en la organización, ya sea a nivel colectivo, regional o central, y se niega a admitirlo. Cuando un militante agota un ciclo y no es capaz de reconocerlo, se convierte en un problema. En este síndrome operan dolencias concretas como el individualismo, el creerse imprescindible, el desprecio y sobrevaloración por los nuevos cuadros, sentir que la organización es uno mismo o de su propiedad, etc. Claro, eso pasa sobre todo, estas consignas más referidas a las juventudes, y pasa cuando yo estaba en el comité central y veía a la gente de Sevilla y decía, yo te van a liar, pero bueno, tenía que dejar que la liaran, que se equivocaran, que aprendieran ellos solos, ¿no? Y al final pues eso pasa, tenemos que dejar que la gente aprenda a asumir esas responsabilidades. Si no pasa que al final tenemos siempre a los mismos, haciendo lo mismo, y tiene que haber un cierto movimiento, normalmente incluso en la juventud de yo en mis tiempos, cogíamos al último chaval que había llegado, lo poníamos de secretario político, le damos la máxima responsabilidad del colectivo para que aprendiera cómo iba la organización. Se marca el síndrome de la última etapa se da cuando el militante debe dejar la organización. Entonces se manifiesta por un agudo sentimiento de ser insustituible o una paranoia perfeccionista que pretende dejar resuelto absolutamente todos los problemas de la organización antes de dejarlo. Eso es lo que te digo, está más referido a la cuestión de las juventudes. Venga, juventudes, contadme. Cuando milita en una organización escuela, los fallos, los errores son inevitables, lo necesario si queremos aprender algo. Claro, aprendemos a base de equivocarnos, nadie aprende en cabeza ajena. Y vamos a aprender. Formación o combinación estratégica, combinado de prejuicio de valores y colectivos propios de la religión. Claro, o sea, yo tengo un montón de ideología burguesa en mi cabeza, me guste o no, pero me he criado en una sociedad burguesa y tengo que hacer un esfuerzo consciente por cambiar eso, por aprender valores revolucionarios, pero lo normal es que yo no sea ni Lenin era Lenin, para que me entendáis.
Lenin, pues el hombre por las mañanas, café, cigarro, un delito de barro, tenía ojete y cometía errores, aciertos, y era fruto de la sociedad, ¿no? Lo que decía más antes, en la que se había criado, que a base de estudiar mucho y demás, consigues avanzar un poco en las posiciones revolucionarias, pero sigues teniendo valores e ideas burguesas, ninguno somos puros. Si para ser militante comunista ya estuviera libre de prejuicios, si el trabajo militante fuera fácil, si la relación entre revolucionarios fuera sencilla, la revolución ya se habría hecho hace muchos años. Claro, si ya se hubiéramos hacer, ya lo habíamos hecho. Sí. El trabajo de los comunistas es sistematizar, dar sentido dentro de una estrategia general a todas las luchas parciales, todos los medios de lucha dentro de una estrategia general, orientando todo a un objetivo concreto, dentro de una fase concreta de la revolución. Claro, todas las luchas son parciales, buscan un objetivo parcial. Nuestra tarea es ser el sistema nervioso de todas esas tareas parciales. Sí. La vinculación del militante a las organizaciones políticas no emocional. Lo estábamos diciendo antes, ¿no? O sea, la palabra camarada significa una persona en la que tú confías plenamente en el ámbito político. Después te puede parecer un mierda y no te irías a tomar cerveza con él, pero en el ámbito político tienes que tener confianza plena en tus camaradas, si no estamos perdidos. Si no somos una organización mundial. Es imprescindible saber separar lo personal de lo político. Incidiendo en lo mismo. Sí, la organización no está para que se busquen amistades ni parejas, aunque pueda encontrarlas. Mi comentario. Bueno, volvemos, seguimos por vosotros ya habéis leído, ¿no? Sí, ya empezamos por el Miguel. Un comunista nunca está solo. Tiene por un lado la solidaridad inquebrantable de sus camaradas, por otro se vincula a amplios sectores y es referente en su entorno. Vale, de eso me acuerdo yo mucho cuando voy a Toledo a un bar que suelo ir, que hay pegatinas de la juventud y digo, un comunista, ¿no? Que está solo. Venga, lo mismo. Sí, la paciencia es la virtud más grande del revolucionario. Efectivamente. O sea, si esperáis que la revolución vaya a saltar pasado mañana así, olvidadlo. Tenemos que crear una estrategia para que la revolución sea dentro de 20, 30, 40 años, una cosa realista, y si salta antes, pues magnífico, ¿no? Se me ha olvidado deciros que Lenin, cuando estaba escribiendo el estado de la revolución, lo último que escribe es: voy a dejar de escribir porque es que hasta llegar la revolución. Bueno, sí. Nuestra cultura militante, nuestro concepto de militancia es el del esfuerzo y la responsabilidad, no el sacrificio y la culpabilidad. Eso es, no somos católicos. Pueden haber católicos comunistas, sin problema. Mi padre era de una organización de cristianos de base. Pero no vamos buscando el fustigamiento, el sacrificio, no. Una frase que a mí me parece maravillosa de Álvaro Puñal, de un libro que os recomiendo encarecidamente, especialmente a los más veteranos y veteranas, es Un partido con paredes de cristal, que empieza diciendo, lo escribe un poco la confrontación entre los leninistas y los eurocomunistas en Portugal, empieza con una frase que es: la alegría de vivir y de luchar nos viene de la profunda convicción de que la causa por la que luchamos es justa, invencible y entusiasmante. Es decir, si no se puede bailar, no es mi revolución. Seguimos. El sacrificio y la culpabilidad son valores cristianos. La militancia exige esfuerzos grandes y pequeños, pero sobre todo constantes y cotidianos. Claro. Trabajo domingo. Entender la militancia como sacrificio supone concebir la lucha desde la privación, la constricción, la contención. Eso, no somos monjes adoctrinadores. La revolución no es privación, es creación. Por eso nosotros no renunciamos a la revolución ni a la alegría. Es una consigna de las juventudes comunistas de Colombia. Es una de las juventudes más masacradas, ¿no? Ser militante en Colombia es jugarte la vida. ¿Seguimos? La alegría frente al opresor es la victoria de la resistencia. Che. Es una cita del Che, sí. La culpabilidad implica castigo, penitencia. La responsabilidad colectiva implica solidaridad, autocrítica, disciplina consciente y autosuperación. Claro, lo que hemos dicho antes, ¿no? No es una cuestión de machacar al camarada que se equivoca, sino intentar entre todas y todos ver cómo hacerlo mejor. Ser dirección, ser dirigente, es decir, responsable, desde el momento en el que asumes una tarea de la que rendir cuenta. Claro, todos somos dirección entonces. La militancia y la UJC
no es nada si no va acompañado de trabajo de masa, de trabajo de frente de lucha. Claro, si nos quedamos nosotros diciendo El trabajo del comunista es abrir frente de masa dentro de su estrategia. Claro, un poco lo que decíamos antes, ¿no? Sin la acción de masa, nos podemos dar un poco. Meter a la masa en la organización política en detrimento de los frentes es eurocomunismo. Eso es lo que os decía antes, la confusión, o sea, eso viene por una coyuntura muy particular en la que el partido le interesaba legalizarse. Entonces, uno de los cambios que se hacen en la transición es que entre todo el mundo, independientemente de si es 100% comunista o no, porque entre la gente que es de izquierda, que es progresista y demás. Y al final, pues acabó una cosa como acabó. La idea no es que entre poca gente, la idea es que entre muchos comunistas, pero los que son comunistas, los que no sean comunistas, pues venga, nos vamos a juntar, nos vamos a ver en la calle y vamos a ser coleguitas, pero no hace falta que entre todo el mundo en una organización comunista. Seguimos. El eurocomunismo es que el partido lo puede todo y las masas solo senos y venenos. Claro, es una lógica de representación, es una lógica de votadnos proletarios que nosotros vamos a salvar, y no se trata de eso. Nosotros no trabajamos para que el Partido Comunista haga una revolución y los dirigentes del Partido Comunista dirijan el país. Trabajamos para que la clase trabajadora alcance el poder. Y la idea de Lenin con este modelo de organización es que la clase trabajadora tiene sus propios límites, es incapaz de tener una memoria de largo recorrido, de tener una estructura organizativa, y la idea de la organización de cuadros es suplir las carencias de la gente normal. Bueno, sí. Nunca se construyó una vanguardia y se consiguió la hegemonía ganando una votación coyuntural. Efectivamente, ser hegemónico no significa tener más votos, ni ser mayoría. Ser hegemónico es que el conjunto de la gente defiende las mismas cosas que tú. Ven de sentido común lo mismo. Seguimos. Nunca se consiguió una vanguardia, se consiguió una vanguardia. No confundir vanguardia con ir solo. Vanguardia no es solo, es ir de lado. Efectivamente, es ir con los demás al lado. Seguimos. Al carácter de vanguardia se puede ganar y se puede perder, se puede compartir o no, pero nunca viene dado por eso. Claro, nosotros podemos decir 40 veces que somos la vanguardia y que ya no pintemos humo. Seguimos. No confundir hegemonía con hegemonismo. Buscar la mayoría aritmética es hegemonismo. Hegemonía es cohesionar a una amplia alianza en torno a tus propuestas, tus principios, tus valores, a través de la experiencia, de la praxis. Claro, a mí me pasaba, por ejemplo, en el movimiento estudiantil, que las demás organizaciones se nos pegaban puñalar porque las fechas fueran el 13 o el 14 o el 15, cada uno llevaba una fecha diferente y se sacaban los sonos. Nuestro objetivo era que hubiera una manifestación, matarse, ¿sabes? Matarse, que nosotros lo que queremos es que haya una manifestación. Ya está. Seguimos. No confundir firmeza al objetivo, estrategia con maximalismo. Maximalismo es que en cada situación política se intenta conseguir todo o nada, ahora o nunca. Y si es solo, mejor. Claro, por lo que decíamos antes, ¿no? Cuando tú planteas el todo o nada, lo más seguro es que te quedes en tu casa y que no hagas nada. Seguimos. No confundir flexibilidad en la forma, táctica con posibilismo. Posibilismo es que en cada situación política se intenta conseguir todo lo posible sin cambiar la correlación de fuerza y por tanto imposibilitando el cambio de plan. Lo hemos visto antes, ¿no? Lo que hablaba antes del tacticismo. Ir tirando bandazos sin que vayas cambiando nada en tu estrategia general. Seguimos. Ser minoría en un movimiento pero respetado los acuerdos sin romper con el movimiento asegura ganarse el respeto y la confianza de todo el movimiento. Lo decía antes, Lenin decía la tesis de David, nosotros somos minoría en los soviets, pero los soviets tienen que ser la herramienta para hacer la revolución. Y gracias a eso se ganó el respeto del conjunto de los soviets, porque los demás partidos pasaron 3 kilos de los soviets que tuvieran los militantes ahí. Seguimos otra vez. Manifestaciones no pertenecen a unas siglas ni a quienes las convocan. Pertenecen a toda persona que haga suya las consignas y los lemas que mueven la manifestación, que haga suya esta cosa. Claro. Pues eso, nosotros podemos ir a las manifestaciones a cantar internacional, pero no se trata de eso. Se trata de que si nos juntamos con la gente por las pensiones, las consignas por las pensiones. Seguimos. Una consigna no tiene que demostrar lo rojos que somos. Tiene que demostrar que los problemas tienen solución, que es posible organizarse, combatir y vencer. Claro, nosotros en la juventud teníamos una consigna que no está ahí, que era: si la propaganda le gusta a la militancia, es que es mala. Pues a nosotros normalmente nos gustan soviéticos ahí con el pecho, con el torso del grupo y eso, y a la gente de la calle, pues eso tampoco le tiene demasiado. Pero bueno, seguimos.
son válidas en manifestaciones solo de comunistas. ¿Y por eso? Las manifestaciones Las manifestaciones solo de comunistas son los congresos, las conferencias y las fiestas del presidente. Claro, también algunas veces se puede aceptar el final de la botellona. Seguimos. Si el sectarismo es poner por encima de los intereses del movimiento la necesidad de cohesión interna, MSL, no hay nada más sectario que entender que la organización por sí sola se basta para hacer la revolución. Vale, sí, una frase de Manuel Sacristán Luzón, que es uno de los filósofos españoles marxistas más importantes, y es un poco la idea, ¿no?, de que si tú antepones que el partido esté muy unido y lo estás anteponiendo a costa de que entre más gente o de que tengas buenas relaciones con otras organizaciones, al final te vas a quedar solo. Seguimos. Una manifestación organizada con más gente se hace bajo unos lemas y unas consignas unitarias que deben respetarse. Claro. Cuando vamos a una manifestación con más gente hay que saber qué es lo que quiere la demás gente y plegarse un poquito a eso, a la búsqueda colectiva. A la organización le afectan los ciclos de movilización, de conflicto social con mayor y menor grado en función de su solidez orgánica, ideológica y política. Vale, vamos a vivir en los momentos, porque esto no es unas matemáticas, en las movilizaciones vamos a ver momentos de flujo, momentos de reflujo, y va a haber momentos en los que estemos más volcados en la calle, momentos en los que tengamos que replegarnos, etc. Momentos álgidos de movilización, si la organización está volcada hacia afuera, se expande, crece e incrementa enormemente su militancia, haciendo que el trabajo político se haga apasionante, Los creativo y militantes de la vigoroso. Unión se marchan y el trabajo se hace más mediocre y pesado. Claro, cuando llega la gente a Cholón, después también se puede ir a Cholón y no se hace un buen trabajo. En momentos de calma, la organización se encoge, pero debe evitar desplegarse sobre sí misma. Todo conflicto interno implica su punto de vista. Eso, cada vez que hay un conflicto interno le estamos dedicando tiempo a nosotros mismos. Y hemos dicho antes que el trabajo de la organización tiene que volcarse fuera. Tenemos que dedicarle al mantenimiento de la estructura burocrática lo menos posible. Para eso tenemos a un responsable de la linterna, que normalmente lo tenemos machacado, ¿no?, que se dedica a eso. Y el resto tenemos que estar en nuestros frentes interviniendo. Seguimos. Los momentos de calma son propicios para el trabajo a largo plazo. Estabilización de los frentes de masa nacido al calor de la movilización, formación de militantes para que el menor número posible se vayan a casa, fortalecimiento de la organización. Son periodos de acumulación, de crecimiento. Eso. En momentos de calma hay que estabilizar los frentes de lucha creados al calor de la movilización, estabilizar la alianza y formar cuadros. Vale, sí, nos pasa muchas veces que eso, que ya las movilizaciones estudiantiles, un montón de gente, no sé qué, las movilizaciones sindicales, un montón de gente, no sé cuánto. Pero el problema es darle a eso continuidad. Cuando la cosa empieza a calmarse, hay que intentar darle estabilidad a esos movimientos. Seguimos. Si la organización encoge momentos de calma es porque es endeble, no por culpa de una mala dirección. Bueno, seguimos. Lo señalamos. Los padres abandonan la organización durante los ciclos de movilizaciones se indica debilidad ideológica de la organización. Claro, será cuando... Son los militantes, más. Eso. Ya, eso es un tono de copa, ¿eh? La propaganda debe convencer a los no convertidos, no reafirmar constantemente a los de convertidos. Claro, o sea, yo que me pongan un cartel del Che, pues mira, yo al Che lo quiero ya mucho, me ponga el cartel o me pongan, si lo importante es convencer a la gente que está afuera, ¿no? Seguimos. Y el marxismo no es un libro de recetas, es el método de análisis. Vale, venga, ¿qué es el leninismo? El leninismo no es un libro de cita, es el método de trabajo externo e interno. Seguimos. La formación es excepción. Es una organización volcada a la formación en un grupo de debate. Claro, yo me conozco más de uno que están ahí como diciendo, espérate que estamos teorizando, cuando lleguemos ya a todo el conocimiento de más, entonces salimos a la calle. Los vídeos son más simples, eso no implica limitarse. Seguimos. Organización escuela significa aprender luchando, no ser una escuela en sentido académico. Vale, sí, esto estaba referido más a las virtudes que es la escuela de cuadros del partido. Y volvemos aquí, camarada. Nadie entra en la juventud comunista siendo ya marxista o comunista. Quien así lo crea, se equivoca. Claro, no, yo ya he llegado, yo ya lo sé todo, no tengo que aprender nada. Pues no, ¿sabéis por qué doy yo esta charla de introducción al marxismo? Porque yo cuando llegué con 18 años pensaba que me sabía ya todo. Y cuando fui a la primera charla de marxismo dije, ¿esto es marxismo? ¡Cojones! A ver, me pareció súper injusto que yo esté
una organización que es marxista-leninista y no sé qué, y nadie me explique qué es el marxismo-leninismo. Pues entonces hay un problema de democracia incluso. Otro que viene al venezolano que se va a Se va a celebrar, vamos. ¿No? Bueno, seguimos. Las competiciones de quienes más de izquierda, más leninistas o más ortodoxos son infantiles y siempre esconden una actitud ligera ante el trabajo político. Claro, o sea, si para ti lo importante es ser más puro es porque en realidad tú te lo ves como una chaquetita que te pones, como una moda, como una estética, ¿no? Y no se trata de eso. Seguimos. La ortodoxia en el marxismo, como decía Lucas, se circunscribe a cuestiones de método. Pues lo he dicho antes, ¿no? Exactamente. La política no es folclore. La política no es folclore, ¿no? Vale. Seguimos. Lo mismo, el folclore va a los bares. Por eso la mayoría también se compara. Claro. Venga, sí. La ortodoxia, en el buen sentido, es el método de análisis, el método de intervención política, el estilo de trabajo. Me he saltado lo de la ortodoxia en el folclore porque ya lo hemos dicho 3 o 4 veces, ¿no? Bueno, seguimos. Defendería la lengua. Al conjunto marxista de la crítica desarrollada se le debe añadir el principio leninista de la confianza inquebrante entre la revolucionaria. Son muchos soluciones preñados de prácticas electoralistas. Cuando nos peleamos a quién es mejor, quién es más... Hay que tener confianza plena en un militante comunista. Luego, si te pega la puñalada, ya rendiremos cuenta. Pero el punto de partida tiene que ser la confianza. Seguimos. Los equipos de dirección, las comisiones políticas, desarrollan los acuerdos de los órganos de dirección a los que rinden cuentas los comités y toman decisiones dentro de la línea política de los congresos, conferencias y comités. Vale, vamos a hacer una pequeña pausa porque me estoy cayendo la cuenta de que nos has explicado el modelo organizativo, que lo explico en 5 minutillos. El modelo organizativo de una organización comunista, básicamente, y a grandes rasgos, aquí me voy a perdonar si no soy muy riguroso en los términos, ¿vale? Porque me he leído solo un par de veces los documentos del Congreso y esperaba que Daniel nos lo aclarara un poquito más. Yo tengo aquí, si lo quieres, lo estatutos. Os lo voy a explicar muy facilito, ¿vale? Nuestro máximo órgano de dirección es el Congreso. En el Congreso se puede discutir de cualquier cosa. Quiero decir, podemos mandar a la mierda lo que hemos estado haciendo hasta ahora si queremos. El conjunto, digamos que es el máximo órgano donde se reúne el conjunto de la militancia por mediación de sus delegados y delegadas, ¿no? Bueno. El Congreso, vale, pues fuera de un proceso congresual entre congresos, el máximo órgano de dirección del PC o de la UJC es el Comité Central de la organización. ¿Quiénes componen el Comité Central? Pues lo componen una serie de miembros que son territoriales y una serie de miembros que son nominales. Una representación territorial, por ejemplo, de que la Comunidad Autónoma de Andalucía manda a una persona, o a 2 o a 3, al Comité Central, y son miembros de pleno derecho del Comité Central. Y luego otra gente que no van por sus territorios. Van porque, en base a los criterios políticos fijados por el Congreso, han sido elegidos porque conocen muy bien la organización y pueden desarrollar una tarea importante en la organización. Son los miembros nominales porque son con su nombre y apellido. Si esa persona dimite, no entra alguien de su territorio, entra otro miembro nominal que fuera suplente, ¿vale? Bueno, el Comité Central se reúne cada 2 meses o cada 3 meses, no sé exactamente. Para las cuestiones más cotidianas, tiene una estructura que es el secretariado. El secretariado lo forman. En la UJC siempre es igual, en el partido, como es la primera vez que lo estamos haciendo, cada sitio se forma de una forma diferente. Pero bueno, lo voy a decir como lo hace la UJC. La UJC, el secretariado lo forma el secretario general o secretaria general, el área interna, el área externa y el área ideológica.
Sí, más o menos igual, pero con más áreas. En el partido hemos dado un pasito más y tenemos un área feminista y tenemos un área institucional, a nivel andaluz por lo menos. Sí. Perdón, he puesto aquí secretariado, esto es... Sí, eso es el secretariado. eso. Sí. Y luego estaría la comisión política, o ejecutiva, que lo forman el secretariado y algunos otros miembros nominales. Digamos que el secretariado se reúne toda la semana y si hay una cosa muy urgente lo dirime el secretariado, después rendirá cuenta, y cada mes o así se reúne la comisión política, que son más que el secretariado, y que pues sirve para hacer las tareas así de mantenimiento entre comité central y comité central, pero más ampliado a más gente, ¿no? ¿Cuáles son los otros miembros aparte de los miembros De- del secretariado? Depende, en cada sitio Tienen que ser miembros del central, ¿verdad? tiene que ser miembro del central. Pero ya digo, yo por ejemplo, cuando estaba en la Dirección Andaluza de la Juventud, estaba dentro de la Comisión Política como responsable de formación, en el Comité Central de la UJTC estuve dentro de la Comisión Política y ahora en el andaluz no estoy en la Comisión Política. O sea, depende un poco de lo que tú priorices, de las tareas que tú consideras que son más de gestión más cotidiana, ¿no? Bueno. ¿Y el comité ejecutivo lo elige el secretariado? O sea, el secretario. ¿Verdad? Sí, normalmente lo propone el secretario general. Y todo esto después lo tiene que... La cosa es, os explico cómo funciona. Hacemos un congreso. Del congreso se eligen a los miembros nominales del comité central. Y también los estatutos dicen quiénes van a ser los miembros territoriales. En el mismo congreso hacemos un paripé siempre, ¿no? Que subimos arriba, hacemos el primer comité central y en ese primer comité central se vota el secretario general, para que exista por lo menos algún órgano hasta que el resto de órganos se constituyan. Ese secretario general en el siguiente comité central hace una propuesta de responsabilidades, ¿vale? Se vota y si sale que sí, pues se elige eso, quiénes son el secretariado, quiénes son la comisión política y quiénes son los responsables de cada una de las tareas. Y ya digo, el comité central puede revocar el mandato de cualquiera de esos, o sea, el comité central puede decir, pues quitamos al secretario general o quitamos a tal responsable. Bueno, seguimos un poquito. Del comité central del PCO de la UJC pasaríamos en la UJC Comité Nacional de Andalucía. Aquí creo que lo seguimos llamando Comité Central de Andalucía. De momento sí, pero no sé. Eso, está ahí un poco en No está transición. cambiando. O sea, que si la cosa cambia en los próximos meses, pues no vamos a hacer mucho caso. Bueno, y se reproduce esa misma estructura. En el Comité Nacional o en el Comité Andaluz tenemos nominales y tenemos a territoriales, ¿no? Hay personas que con sus nombres y apellidos son miembros del órgano y luego hay una representación de cada una de las provincias. Y a su vez, de aquí pasaríamos al Comité Provincial, que en realidad es una estructura un poco rara fuera de Andalucía, se da sobre todo en Andalucía, pero fuera, por sus particularidades, no suelen tenerlo. Del Comité Provincial al Comité Local, y del Comité Local o Comité Provincial, del Comité Local, estarían las direcciones de los núcleos o colectivos. Ahora empezamos a enredar esto un poquito más, ¿vale? Hemos dicho que podemos tener una estructura territorial y sectorial. ¿Cómo se articula esto? Pues digamos que en el comité local, vamos a ponerlo, en el comité local de Granada tenemos 4 núcleos. Un núcleo de jubilados, un núcleo de trabajadores así a cholón, un núcleo territorial del barrio de no sé qué y un núcleo de trabajadores de la construcción, porque resulta que sí tenemos gente suficiente para hacer un sectorial de trabajadores de la construcción. Bueno, para las tareas comunes, la solidaridad internacional, las cuestiones electorales, las cuestiones sindicales y demás, todos estos tienen que asumir esas tareas.
y lo hacen coordinados por el comité local. Pero en el comité central, dentro del secretariado, está el área externa, y incluso normalmente dentro del área externa está el responsable sectorial de lo que sea. Entonces, digamos que el área externa tiene una forma de comunicación privilegiada a los distintos niveles. Aquí hay un área externa del comité andaluz, y aquí hay un área externa de Granada. Pues digamos que el área externa tiene una comunicación constante con todos los núcleos que sean de trabajadores. Y así no tiene que pasar por toda la estructura territorial para agilizar la organización de cuestiones que sean de su ámbito. No sé si me explico, si me entendéis. Como fase transitoria, que posiblemente sea lo que pase a medida que nos vayamos sectorializando, como fase transitoria, normalmente lo que se hace, tenemos aquí a 3 núcleos territoriales, y lo que hacemos es poner en contacto a gente que se pueda sectorializar en un futuro de los 3 núcleos. Y estas personas pues van a seguir haciendo su trabajo en su núcleo territorial de toda la vida, pero de vez en cuando pues tendrán un grupo de trabajo en el que se reúnan y digan: vamos a ver, ¿cómo estáis vosotros en vuestro centro de trabajo? ¿Qué delegados sindicales tenéis? ¿Tenéis posibilidades de conseguir ser delegados sindicales? ¿Cuál es la estrategia? Etcétera, etcétera. E ir fortaleciendo cada uno de los sectores a base de eso, a base de que exista una comunicación y un trabajo propio en cada uno de los sectores. ¿Vale? O sea, para nosotros tiene que ser una prioridad, sobre todo en el movimiento obrero, tener una capacidad de incidencia y de influencia. Y para eso es para lo que nos sirve la sectorialización. Eso, a nivel más básico de núcleo de colectivo, no tiene por qué existir todo esto. Puede existir, si queremos, pero lo normal es que haya un secretario político o secretaria política y un responsable de organización. Si se puede más y puede haber un responsable de formación, pues estupendo, y si puede haber un responsable de obreros, pues mejor. Pero la idea es que por lo menos como estructura básica existe una persona que organiza en lo interno, que convoca las reuniones, que lleva los censos y las cuotas y demás, y que exista un secretario o secretaria política que lo que hace es trasladar los acuerdos. Es decir, también lo que os decía antes, ¿no? Todos tenemos una tarea, todos somos dirección, y aquí no hay una relación estrictamente jerárquica, sino más bien de distribución de competencias. Es decir, que mi querido amigo Ernesto, el secretario general andaluz, si me dice lo que tengo que hacer en formación, yo le digo: la formación la llevo yo. ¿Cuál es la tarea de Ernesto? La tarea de Ernesto es asegurarse de que lleguen a los órganos superiores los acuerdos que hemos tomado en Andalucía, y llevar a Andalucía los acuerdos que se han decidido en los órganos superiores. Una cuestión clave del centralismo democrático es que las decisiones van de abajo arriba y se bajan de arriba abajo. Claro. Entonces la tarea de los secretarios políticos a todos los niveles es trasladar los acuerdos tomados en su ámbito al ámbito superior. Y sobre todo asegurarse, que por eso le damos cierto poder, asegurarse de que las tareas se cumplen. Por eso, si a mí me llama Ernesto y me dice: ¿qué yo la escuela cómo va? Le cuadro y le tengo que decir cómo va la escuela, porque al final es un poco quien comunica, ¿no?, a los órganos inferiores con los órganos superiores. Y eso a todos los niveles. ¿Vale? O sea, no ha quedado más o menos claro, ¿no? Tenemos una estructura básica que es secretario político, secretaria de organización, y luego podemos tener formación, obreros, estudiantes, o lo que nos dé la gana, ¿no? Movimiento ecologista, yo qué sé. Bueno, pues eso, esto era un pequeño paréntesis. Os ha quedado más o menos claro, ¿no? En los procesos congresuales se repite un poco la misma estructura, pero ya digo, se hace tabula rasa, se tiene un delegado y podemos cambiar hasta el nombre de la organización, el logotipo lo hemos cambiado en el último congreso, ¿vale? Se puede cambiar cualquier cosa.
Venga, ¿por dónde íbamos? ¿Alguien se acuerda de...? El 60 y qué? Ninguna crítica es legítima si no está acompañada por soluciones, trabajo y corresponsabilidad. Claro, criticar no me sirve. No me sirve decir, somos unos mierdas, no hacemos nada bien. No, también construye, di qué es lo que tenemos que hacer para hacer las cosas bien. Las diferencias no generan inevitablemente desconfianza. Eso es. Tenemos que aprender a que las diferencias no generen. Sí. Cualquier desconfianza, por pequeña que sea, bien alimentada, puede acabar en división. Os lo digo, es un cáncer. Es decir, a mí por circunstancias de la vida me tocó vivir un conflicto que duró unos 20 años y nadie sabe por qué fue el conflicto. Se enfrentaba exclusivamente a la desconfianza. Sí. La mayoría de las diferencias y problemas internos tienen un origen personal o alcanzan el punto de ruptura cuando se introduce el elemento personal, cuando se introduce la desconfianza. Claro, redundando un poco lo mismo, ¿no? Seguimos. Las diferencias graves son de tipo político, sobre todo político ideológico y político estratégico. Esas pueden convertirse fácilmente en antagónicas, el resto no. Claro, se puede resolver esas contradicciones, si generan desconfianza, puede que sean insalvables. Seguimos. La desconfianza o las diferencias personales siempre tienden a extenderse tras diferencias políticas graves. En la mayoría de los casos la diferencia política es insignificante, pero la desconfianza la alimenta interesadamente. Eso es, muchas veces pasa. La desconfianza son irrepetibles y la sinceridad conseguida. Eso es cómo se destruye ese cáncer que es la desconfianza, con confianza, con un trabajo del conjunto de la organización, de vamos a pararnos, vamos a decirnos las cositas a la cara y ya resolvemos nuestros problemas. Seguimos. Un equipo de trabajo se basa en la confianza mutua. Sin ella, es una junta directiva de empresa. Venga, seguimos. El método de trabajo de un equipo de dirección comunista es la confianza, la corresponsabilidad, la responsabilidad individual, la dirección colectiva, la solidaridad. El método de trabajo en un equipo de dirección de una empresa es la media verdad, el lucimiento personal, la competición. Efectivamente. Y eso es un cáncer que también tenemos metido flojito, pero que no lo veo en gente, vamos. De eso, de poner en valor su trabajo y echar por tierra el trabajo de los demás. Seguimos. En un equipo de dirección comunista, los cuadros hacen su trabajo y ayudan a que los demás lo hagan por el bien de la organización. En un equipo de dirección de empresa, los cuadros hacen su trabajo y se meten en el de los demás o lo critican por su bien personal o del grupo. Pues eso, lo estamos hablando. Seguimos. Ante un error colectivo no se puede decir yo hice mi parte, yo no tengo culpa. Eso es individualismo. Claro, eso es una idea correcta. Seguimos. En el trabajo político no hay agobio, hay tensión. Camarada, volvemos a ti. Atención, ayuda al trabajo. Sí. La tensión que nos da el trabajo es algo Seguimos. Dirigir y gestionar las contradicciones, evitar que se conviertan en antagónicas y transformarlas ¿Qué pasa muchas veces? Los conflictos y las diferencias. Seguimos. La dirección en un sentido amplio, todos los cuadros, todos los responsables, todos los militantes, deben gestionar las contradicciones internas para neutralizarlas y superarlas, no para alimentarlas. Todos deben poner de su parte. Efectivamente, un trabajo colectivo. Seguimos. La dinámica de constante discusión y debate en los órganos sin reparto de trabajo concreto es parlamentarismo. Efectivamente. Pues las organizaciones que se reúnen para debatir y discutir y ya está. La dinámica de crítica constante sin soluciones es un tipo específico de dinámica parlamentarista, el tipo de dinámica de gobierno-oposición. Efectivamente, el parlamentarismo es cuando vamos a una reunión y en vez de repartir tareas y asumir responsabilidades de las tareas que se han hecho, nos dedicamos a discursar. Yo opino que deberíamos hablar, eso, así, gente que se pega en discursazos. Cuando esos discursazos son de mi enemigo lo ha hecho fatal porque no sé cuánto, es parlamentarismo. Y el parlamentarismo de dinámica, gobierno, oposición. Cuando en realidad todas y todos tendríamos que trabajar y arrimar el hombro en el mismo sentido. Seguimos. La dinámica interna gobierno-oposición se escuda siempre en un divorcio entre la dirección y la base. Claro, La dinámica la de gobierno-oposición destruye el sentido colectivo del trabajo y la corresponsabilidad. Sienta las bases para la fractura de la organización, aun cuando esto no sea su objetivo. Es incompatible con una organización centralista democrática, marxista-leninista. Efectivamente. Seguimos. Volver la dinámica parlamentarista no significa excluir las críticas o las opiniones diferentes, sino hacerlas copartícipes del trabajo colectivo. Vale. Seguimos. Cuando una dirección se desconecta de los colectivos, hay que reconectar entre todos.
direcciones no son infalibles, ni los responsables tampoco. Si se equivocan hay que ayudar. La dirección es colectiva, la responsabilidad es individual. Esto significa que las tareas concretas pueden fallar individualmente, pero si la organización en su conjunto va mal, el problema es colectivo, político. Considerar que un problema de la organización es por tanto colectivo. Político es responsabilidad exclusiva de la dirección, está fuera de la concesión colectiva de la organización, a no ser de que haya diferencias políticas graves, ideológicas y o estratégicas, en cuyo caso la organización se enfrenta a otras. La tradición interna se supera con trabajo. Los políticos superan los problemas, los métodos administrativos y los pueblos. Efectivamente, cuando tú simplemente coges y dices, bueno, ¿qué es eso? Que haces los pulsos y no buscas cuál es la raíz, cuál es el problema político de fondo, las soluciones administrativas lo que hacen es silenciar los conflictos. Visto constantemente a través de un microscopio, el trabajo de ninguna persona es demasiado brillante. Claro, porque lo digo con un rasero muy chungo, pues nadie hace trabajo demasiado brillante. En cuestiones políticas hay que fiarse antes de un camarada que de cualquiera. Lo hemos dicho antes. Nunca hablar mal públicamente, nunca. Efectivamente. Cosita de la cara, sí. Cuando haya algún problema con alguien, decírselo directamente a esa persona antes que nadie. Efectivamente, ahora vamos a hablar un poquito más de... Venga, ya estamos terminando. Los comentarios que van detrás de expresiones como yo no quiero decir nada, pero, o yo no sé nada, pero, o yo no me meto, pero, son venenos. Envenenar, intoxicar es generar un clima de desconfianza hacia los responsables por parte de los irresponsables. Una vez instalado el veneno en el organismo intoxicado de la organización, nadie puede controlar. Solo entre los colectivos se puede hallar la cura de la desintoxicación. No sé cómo. Confiando en nosotros mismos y diciéndonos las cosas a la cara. O sea, solo colectivamente se puede sacar el veneno. Seguimos. Las verdades responsables que ayudan a la organización, por duras que sean, se dicen frente o a la cara. Los venenos se dicen de lado o por detrás. La dirección colectiva implica que los éxitos y los errores son colectivos. Frente a un error, todos deben implicarse en la solución. Claro. Seguimos por aquí. La plena confianza interna es síntoma inequívoco de solidez orgánica y ideológica. Las decisiones de los órganos de dirección son públicas, sus debates no. Claro, no, que tú te pusiste a eso que hemos aprobado, no. Los acuerdos los tomamos y los tomamos al conjunto de la organización. Votar negativamente un informe autocrítico es por linchamiento personal o por derrotismo. Votar negativamente o abstenerse en una propuesta que incluya lo mismo es bueno. Los debates sobre métodos se vuelven burocráticos cuando se antepone la forma al contenido, en decisiones que no son contrarias al estatuto o que no están fuera de la política de la organización. Eso, si estamos todos de acuerdo, que diga el estatuto una cosa diferente, no tiene por qué ser un problema, pero vamos a para lo El centralismo democrático no implica que todo lo que hace el Comité Central, sino que todas las estructuras unifican su esfuerzo, su política, sus recursos. Claro, el hecho de que yo sea responsable de formación no quiere decir, aunque lo estoy haciendo, que vaya yo por ahí dando una charla, sino que yo me encargo de que haya alguien aquí dando una charla. Son dos cosas diferentes. Seguimos.